Cuando hemos introducido la curvatura, nosotros lo hemos hecho a partir de una parametrización, al principio una parametrización natural, ¿verdad? Y hemos visto una serie de propiedades. Hemos visto que al final la relación o el concepto de curvatura también se tiene para una parametrización que sea regular. La idea que había detrás, ¿cuál era? Es decir, si nosotros teníamos aquí simplemente este elemento, es decir, cogíamos aquí, pues, como una, directamente con la parametrización, ¿no? Es decir, sea, o bueno, más bien, dada un cierto alfa que vaya de i en todo R2, que sea una parametrización regular de C contenido en R2, que es nuestra curva plana, hemos visto que el conjunto formado por este R de T, que lo hemos llamado nosotros, dado por el punto alfa de T, y luego teníamos como base a los vectores T sub alfa de T y N sub alfa de T, con T perteneciente ahí, es un sistema de referencia ortonormal donde obtuvimos que esa derivada de su alfa prima de t que nos daba ahora. Cuando tenía una parametrización natural, lo que obteníamos era simplemente ese escalar k, que era la curvatura, por el vector normal, ¿verdad? Pero vimos lo último el otro día que también se podía tener para una parametrización regular. Lo único que ocurría que había un factor extra que era la velocidad precisamente. Es decir, pues aparece aquí un factor v sub alfa de t por la curvatura k sub alfa de t por ese vector n sub alfa de t. Y la idea que habíamos tenido era llegar a estos elementos utilizando ese sistema de referencia ortonormal y utilizando derivadas de esos correspondientes productos escalares. La pregunta es, genial, ¿has cogido realmente de los dos vectores de tu base ortonormal? Has cogido el primero, el vector tangente unitario de su alfa, y lo has derivado. ¿Vale? Y a partir de derivar y propiedades con este sistema de referencia, hemos llegado a que es un múltiplo del vector normal. ¿Qué pasa si estudiamos la derivada del vector normal? Hombre, uno diría, bueno, pues si al coger el vector tangente y derivarlo obtengo un múltiplo del vector normal, a lo mejor al coger el vector normal y derivarlo obtengo un múltiplo del vector tangente. Bueno, vamos a ver si somos capaces de encontrar una relación similar. Entonces, nos interesa ver si somos capaces de obtener una relación similar para el vector n alfa prima de t. ¿Vale? Entonces, como pronto es el día de Andalucía, y soy andaluz y somos vagos, no me deja que vayas haciendo el trabajo, ¿no? ¿Cuál es la idea que tenemos aquí? Es decir, ¿cómo podríamos comenzar? ¿Qué se te ocurre? Te doy una pista. Primero, vamos a coger nuestro vector normal, el normal sin derivarlo, y vamos a ver qué puedo hacer con ese vector, ¿no? Es un vector de la base. Entonces tú dices, bueno, si yo lo derivo, no sé qué será, ¿verdad? Pero sé que n alfa prima de t, fijo,
que es un vector de R2. Y como arriba tengo una Se base se puede ortonormal, expresar como combinación de exactamente. los dos. Entonces, tú dices, oye, mira, por un lado, lo que sabemos seguro es que al ser el n alfa prima de t un vector de R2, podemos expresar ese vector n alfa prima de t como una cierta combinación de los vectores de cualquier base. En particular va a ser un cierto escalar por el vector, un cierto escalar por el vector t su alfa de t más un cierto escalar por el vector n su alfa de t. ¿Por qué dejamos tanto hueco? Porque hemos hecho Hilbert ya. Y una vez que hemos estudiado espacios de Hilbert, resulta que la base que tengo es una base ortonormal. Ojo, que en espacios de Hilbert base ortonormal puede significar una cosa distinta a lo que significa aquí, porque no es lo mismo trabajar en un espacio de dimensión infinita que en un espacio de dimensión finita. En el caso de dimensión finita, como estamos aquí con R2, es mucho más sencillo, porque precisamente sé cómo calcular esos coeficientes, esos escalares. Es simplemente estudiar el producto escalar que tiene nuestro vector n alfa prima con cada uno de los elementos de la base. Ah, pues eso es lo mismo que teníamos en el espacio de Hilbert con ese teorema de la base ortonormal. Mira qué bien, pues entonces sé que aquí los coeficientes que aparecen son, por un lado, el producto escalar estándar de R2 del vector, igual cualquiera que colocamos, como estamos trabajando en R2, mismo da queda lo mismo. Podemos poner simplemente, ¿qué prefieres, el n alfa prima primero o el t de alfa primero? El N alfa prima, venga. Ponemos el n alfa prima de t con el t su alfa de t. Este sería uno y el otro sería similar, pero cogiendo el n alfa prima de t con el n alfa de t. Mira que bien. Entonces, realmente ahora el objetivo es únicamente tratar de determinar el valor de esos dos coeficientes. De este coeficiente azul y de este coeficiente morado, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer ahora? Habíamos utilizado un truco para obtener esa información en el caso de la curvatura. Y el truco había sido, vamos a utilizar la normalidad de estos vectores. Que la normalidad realmente venía o bien en términos de la norma vectorial o bien en términos del producto escalar del elemento consigo mismo. Porque como es 1, me daba igual trabajar con 1 o con 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Pero si cogíamos esa expresión y la derivábamos, podíamos obtener información. Entonces, ahora, ¿qué utilizamos? Por otro lado, teníamos una expresión que era coger el vector en su momento, cogimos el t su alfa de t consigo mismo, ¿verdad? Vamos a coger ahora el t, o bueno, vamos a poner en vez del t, el n su alfa de t con el t su alfa de t, ¿vale? Voy a ver esto un poquito más para el lado. Este elemento. Y uno dice, ¿cuánto vale este producto escalar? 0. 0. Eso es lo que sabemos. Entonces, si yo cojo esta expresión y la derivo, ¿qué ocurre? La derivada, ¿cuánto sigue valiendo? 0. Porque estamos derivando la constante cero. ¿Cómo derivamos este producto escalar? Como si fuese un producto. En el sentido de que la derivada de este producto escalar, ¿qué nos va a dar? Nos va a proporcionar el producto escalar de, derivamos el primero, n alfa prima de t, con el t alfa de t, más el primero sin derivar, n alfa de t, con el t alfa prima de t. Vale, mira, ya hemos obtenido una expresión, ¿verdad? Y si hacemos lo mismo, pero en lugar de con el n alfa de t, con el t alfa, lo hacemos el producto escalar del n alfa de t consigo mismo.
Claro, aquí a lo mejor es distinto porque este producto escalar no vale 0, vale 1. Bueno, no pasa nada porque cuando yo ahora coja esta expresión y la derive, ¿qué va a ocurrir? Que la derivada de la constante 1, ¿cuánto me va a dar también? Ah, pues 0. también 0. La única diferencia, ¿cuál es? Que ahora, como estamos derivando el mismo vector dos veces, ¿qué obtenemos? Aquí lo que obtenemos ahora es que sí, me va a quedar el n alfa prima con el n alfa y luego el n alfa con el n alfa prima. Pero como estamos en R2 o en un cuerpo real, el producto escalar es simétrico. Luego aquí lo que obtenemos es dos veces el producto escalar del n alfa prima de t con el n alfa de t. Claro, en particular, si esto ocurre también para todo t en nuestro intervalo i, este producto escalar siempre vale cero. Por lo tanto, ya sé que una de las componentes de nuestro vector n alfa prima de t no aparece, la componente morada es nula. Oye, pues mira, ocurría lo que uno esperaba o nos gustaría que ocurriese, que efectivamente, si al derivar el t nos quedaba un múltiplo del n, pues al derivar el n nos queda un múltiplo del t. Pues efectivamente nos ha quedado eso. Es decir, de momento tenemos que, como este producto escalar es morado, el n alfa prima de t lo podemos expresar simplemente como ese producto escalar n alfa prima con el t alfa de t por el vector t su alfa de t. ¿Vale? Oye, podemos hacer algo más porque, claro, no hemos utilizado de momento la primera relación. ¿Vale? Sí, la primera relación nos dice que en lugar de tener este coeficiente como n alfa prima con el t de alfa, lo podemos tener al revés. Que resulta que sí que obtengo algo más de información, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de la primera relación tenemos que ese producto escalar del n alfa prima de t con el t alfa de t, eso lo podemos pensar como menos el producto escalar del n alfa de t con el t alfa prima de t. ¿Y ahora qué? Sí, podemos cambiarlo y poner, en lugar de ser ese coeficiente por el vector tangente unitario, es menos este coeficiente por el vector tangente unitario. ¿Y qué avanzamos? Avanzamos que sí conocemos el vector t alfa prima. ¿Qué le ocurre a ese vector que hemos visto antes que tiene una relación con la curvatura? Es decir, esto no es otra cosa que menos el producto escalar del n alfa de t con este vector t su alfa prima es la velocidad en t por la curvatura en ese punto t por el vector n su alfa de t. Anda, mira qué bien, porque es que entonces puedo sacar estos dos escalares fuera y ¿qué nos queda? Nos queda el escalar v su alfa de t multiplicando al escalar k su alfa de t, que es la curvatura, y nos quedaría el producto escalar del vector n su alfa con el n su alfa. Me falta un menos aquí delante. El producto escalar del n su alfa con el n su alfa, ¿qué ocurre? Que como era un vector unitario, eso es la norma del vector n su alfa y vale 1. O sea que aquí acabamos de obtener entonces una relación mucho más sencilla. Si ponemos las dos relaciones juntas, ¿qué acabamos de conseguir? Obtener precisamente cuál es el vector derivada del vector normal. Bueno, pues esto recibe un nombre, es decir, definición. Llamamos fórmulas de Frenet. A veces las vas a ver como Frenet-Serret a la relación t su alfa prima de t. Hemos dicho que sería la velocidad v su alfa de t por
la curvatura k su alfa de t por el vector normal n su alfa de t. Y por otro lado, la derivada del vector normal unitario, ¿quién sería? Menos la velocidad v su alfa de t por la curvatura k su alfa de t por el vector tangente de su alfa de t. Esto sería para todo t perteneciente a nuestro intervalo i, donde alfa, que va de i en R2, es una parametrización regular de la curva plana C, contenida en R2. Simplemente esas relaciones reciben el nombre de fórmulas de Frenet y me permiten relacionar las derivadas de esos vectores tangentes unitarios y normales unitarios. Aquí estamos trabajando con una parametrización regular. Hay un caso un poquito más sencillo que sería qué ocurre si tengo una parametrización de las que nos interesan a nosotros, que sería una parametrización natural. Ah, claro, es que las parametrizaciones naturales son aquellas que, ¿qué les ocurre? Tienen velocidad constante unitaria, es decir, el vector v o el vector velocidad tiene módulo constante o la velocidad v su alfa vale siempre 1. Entonces la relación queda mucho más sencilla. ¿Por qué? Aquí la nota. En el caso de una parametrización natural, alfa que vaya de I a R2, las fórmulas de Frenet quedarían como simplemente el vector t su alfa prima, voy a poner ds, sería simplemente la curvatura k su alfa de s por ese vector normal n su alfa de s, mientras que la derivada del vector n su alfa prima de s nos quedaría menos la curvatura k su alfa de s por el vector tangente t su alfa de s. Y esto sería también para todo s que cojamos de nuestro intervalo i. Eso es simplemente la información que nos dan las fórmulas de Frenet.